Juan Grabois, muchos deben decir es la salvación para el kirchnerista duro que no puede, que el cuerpo no le da para votar a Sergio Massa, digamos, ¿no? Más allá de que algunos dicen, como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, decía el otro día, no, el kirchnerismo lo va a votar con convicción. Bueno, yo creo, viste, que lo que hay ahí es una relación entre fuerza y mensaje. Esto es un poco lo que se ve en los estudios, ¿no? Digamos, para el electorado oficialista, Massa de alguna manera es la fuerza y Grabois es el mensaje. Ahora, un mensaje sin fuerza se cae en el idealismo. A ver. Que, de alguna manera, y bueno, esa es una de las etiquetas que le está entrando hoy a Juan Grabois, ¿no? Digamos que es muchos se sentaban acá, ahora lo vamos a presentar con este equipo, se sentaban acá en Grabois. Bueno, y Grabois parece como la alternativa a la que se va a abrazar, me da la impresión, Sheila me va a decir después los números, pero que una parte del electorado mayor a la que el masismo, no sé, oficialismo, albertismo de ida está pensando. Así lo presentamos a Juan Grabois. Una decisión del sistema de que ella vaya presa. ¿La indultaría? Sí. Este es mi candidato, porque... Y él también es mi candidato. Nuestro candidato. Y Guado y Máximo también son nuestros candidatos. C5N me ha vetado, no puedo aparecer en C5N. Vos tuviste un pasado informático. Aprendí a programar en C y yo era analista funcional, hacía pseudocódigo, vendía. Fui gerente de esa empresa. Mirá, Juan Grabois, gerente. Y decir que no tiene hoy las condiciones, hoy, el hombre y sus circunstancias, como dice Juan Grabois, ¿no? Que hoy no tiene las condiciones para hacerse cargo de lo que viene, no estoy diciendo nada malo. A mí me da un poco de cosita, no tanto por Cristina, sino por Massa. Es decir, buscaste construir una figura con algún nivel de autonomía y después necesitar que te lleve a UPA, no solamente Cristina, sino la Cámpora. Porque tengo que votar a otro neoliberal que viaja a Davos sin drama. La oportunidad está aquí, en las PASO hay que elegir, pagarle todo al fondo, la patria. Vamos a abrirnos caminos. Juan Grabois, ¿cómo estás? Hagamos el plano Grabois, que vino al primer programa de esta segunda temporada y nos enseñó, en un momento dijo, estoy incómodo, porque ustedes miran a cámara y yo les hablo, y entonces hicimos el plano Grabois, que es este, ¿no? Y ya los invitados saben que los vamos a estar mirando. ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias por invitarme. Bueno, parece que, digamos, que no es tan falopa, digamos, una candidatura presidencial tuya, como por lo menos parecía sonaba al principio. Yo a mí, cuando dicen esto del mensaje y la fuerza, los ideales, a ver, ¿para qué militas si no tenés ideales? Si la resignación es la tumba de los ideales. Y sin ideales no tenés norte, no sabes a dónde vas. Y pasan estas cosas, como lo de Córdoba, que no se entiende si son del PRO, si son peronistas, si son pro-peronistas, si un día eran del PRO y el otro día eran peronistas. Es decir, la resignación es la tumba de los ideales, la incoherencia es la tumba de los proyectos. Entonces nosotros queremos ser fieles a una historia en la que siempre anduvimos más o menos por el mismo carril, que no era el ancho carril del centro, que al final tan ancho no era. Sí, la ancha avenida, ¿no? Que recorrieron pocos al final. Siempre fuimos por, como dice el Evangelio, por el camino estrecho. Y vamos a seguir yendo por el camino estrecho, porque creemos que es el camino que lleva a mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares en la Argentina y que implica confrontar con determinados factores de poder, porque evidentemente las medidas que se ven hoy, yo las miré muy por encima. Hay cosas que me parecen razonables, es decir, evitar la sangría de dólares me parece razonable. Hay que mirarlo con lupa porque en los detalles está el diablo. Y, por ejemplo, las importaciones, rubro textil. ¿Hay festival de importaciones en el rubro textil? Lo hay. ¿Hay corrupción en cómo se manejan los formularios de importación? La hay. Hay gente que está trayendo jeans importados que después se venden a 70 lucas. Es decir, hay algunas situaciones donde la sangría de dólares no tiene sentido. ¿A vos te consta lo de la corrupción en el ingreso de ropa? Porque hay gente del gobierno que vos estás en una PASO, pero que vos apoyás. Pero es un curro estructural de comercio exterior hace tiempo. Habla con cualquier industrial en off del sector de indumentaria y te lo va a decir. Yo no tengo nombre y apellido si no hubiese hecho la denuncia, pero es como que vos me digas que en el Poder Judicial no se cobran coimas. Digamos. O que los periodistas, algunos, no reciben sobres. No jodamos. O que no están limitados en su capacidad para expresarse por los dueños de los medios. Estos son datos de la realidad. Pero a ver, tiraste varios temas, ahora vamos al
la cuestión de las importaciones, digamos, que esta semana fue particularmente complicado porque hubo denuncias que nadie le puso nombre y apellido, pero hasta de cómo era la logística, ¿no? Dejás la guita en un hotel, después vas y te la llevas. Digo, se ha denunciado eso. Ahora, recién hablabas de los periodistas, digamos, de los periodistas ensobrados, del límite que tenemos, no sé, puesto por los dueños de los medios, y denunciaste particularmente a C5. Sí, yo lo que salieron planteé- a contestarte los dueños. Vos dijiste, estoy vetado en C5. Sí. Bueno, yo leí una cosa bastante llamativa que es un tuit institucional desde la cuenta del canal de C5N, pero mira, Te hoy contestaron que te habían invitado 3 veces, te pusieron las 3 veces que te habían invitado. hace... Digo, porque a veces también del otro lado hay como mucha sospecha de, no invitaron a... Y a veces es la agenda, no Mirá, pudimos. Bueno, por eso, son hechos de los cuales cada uno tiene su interpretación, digamos. Yo creo que hace 18, 19 días estoy en campaña, ¿no? Que no aparezco en C5N, tengo una determinada interpretación, es lo que yo sentí. El grupo Índalo habrá sentido otra cosa. Afortunadamente hoy voy a C5N, que básicamente lo que nosotros queremos es poder debatir ríspidamente, con contradicciones, etcétera, pero poder debatir. Básicamente lo que buscamos es romper cualquier tipo de cerco que nos impida dar un debate. Por lo tanto, a otra cosa mariposa y a discutir los problemas del país. Escúchame, y a discutir los problemas del país. ¿Qué pasa con cuando la escuchás a Juliana Di Tulio? El otro día el domingo pasado estuvo acá Sergio Berni diciendo, bueno, lo que pasa es que lo de Juan lo que dicen es como sería una candidatura testimonial, porque la verdad es que no va a poder, no tiene cómo, no tiene con qué, no va a llegar Berni y decir una cosa así, ¿no? O Propato, decían, vos escuchás desde el kirchnerismo, bueno, esa visión de perdés un voto. Mira, hay mucha gente que tiene que decir una cosa, lo mismo que pasa con algunos periodistas, tienen que decir una cosa porque es la línea editorial y después piensan otra. Y hay una línea de plan... No, pero yo no digo algo que no pienso, no me van a forzar a decir algo que no, No, pienso, pero mis por ahí, compañeros tampoco. pero por ahí no puedes decir algo que sí pensás. O lo tenés que pensar 2 veces. Es un dato de la realidad. A ver, vos estás diciendo que cierto sector del kirchnerismo no puede decir abiertamente que te va a acompañar. Desde luego. Esto es así. Pero a mí no voy a andar lloriqueando para que hagan declaraciones a favor mío. Hay una realidad que es la boleta. Mayra va en mi boleta. Axel va en mi boleta. Guado va en mi boleta. Están en mi boleta. Cada voto que yo sume va a ser un voto para Mayra, para Di Tulio, para Axel. Y la idea de lo testimonial, primero tengo 2 reflexiones al respecto. A ver. Decían que nuestro compañero en Rosario, Juan Monteverde, era testimonial y les pasó el trapo. Así que yo diría que no hay que subestimar tanto a los demás. Después está otra idea de no podría gobernar. Y la verdad que la plantean personas, o los que se proponen para gobernar, dudo que tengan una formación superior a la nuestra, que tengan equipos mejores a los nuestros, que tengan un programa mejor al nuestro, que tengan los vínculos internacionales correctos para defender a la patria mejor a los nuestros. Es decir, es una subestimación también de los que no somos parte del aparato tradicional de la política. Y finalmente... Voy a decir, no voy a llorar pidiéndole, digamos, apoyo a un kirchnerismo que sé que me va a apoyar, porque es lo que estás diciendo. O que no puede decir un públicamente. dirigente Pero que no puede decir públicamente que te va a apoyar, aunque Pero creas que te va a apoyar. Yo por eso digo, no son los problemas del país esos. Esos son los problemas de la superestructura política. Los problemas del país son que, por ejemplo, hay un paquete Pero, de medidas... perdón, Juan, un poco sí son, porque lo que está contando Jairo respecto a estas medidas, debe haber un sector del oficialismo que no quiere acompañar a este candidato, que es este ministro y que es el ministro Bueno. de los 3 dígitos interanuales de inflación. Acá tienen otro candidato que va dentro de la misma coalición, me pueden acompañar a mí, que tengo una política económica, una perspectiva absolutamente distinta, que en primer término es todo acuerdo con el fondo que se festeja como un éxito, es una falacia, porque parte de la base de que nosotros estamos en una situación extorsiva. Tenemos la espada de Damocles arriba de la cabeza y nada que vos hagas con la espada de Damocles es un éxito, nunca puede ser un éxito, siempre es ir para atrás. Entonces, nosotros tenemos una visión de que hay que renegociar todo el acuerdo con el fondo y negociarlo desde la perspectiva de estar dispuestos a decir, bueno, los 4.100 millones de dólares que vencen de intereses nomás, entre este año y el año que viene, que permitirían hacer el millón de lotes que nosotros decimos que hay que hacer para resolver el déficit habitacional de Argentina. 1 millón de terrenos con agua, luz, cloaca, etcétera, se puede hacer exactamente con esa plata. Es el mismo cálculo. Se puede terminar con la indigencia y se lo vamos a entregar en intereses por un préstamo que fue una estafa. Bueno, yo creo que esa perspectiva de negociación es equivocada. Más había hecho una pequeña señal para el lado correcto, que me parece que después fue para atrás, que fue reunirse con el ministro de Finanzas de Egipto
que es el segundo o el tercer deudor del Fondo Monetario, es decir, armar un club de deudores y negociar desde una posición de fortaleza, como en cualquier negociación, porque también algunos se ponen saco, corbata, hablan un inglés deficiente, se van a Estados Unidos y piensan que son José Negociación, y nunca negociaron nada sintiendo el dolor y la necesidad del pueblo a las espaldas. Nosotros tenemos en eso, te puedo asegurar, mucha más experiencia que el resto. Hay una mirada del propio equipo económico cuando se ve crecer tu candidatura, que es que si eventualmente vos sacaras y te fuera muy bien en la elección y terminara Massa saliendo con menos votos porque hay una parte del kirchnerismo que te vota y no te acompaña, eso lo haga terminar más abajo en la general, y él está planteando que la economía del día después de las PASO puede ser muy dura si él aparece muy abajo porque tal vez lo votaron a otro o te votaron a vos y perdió votos. ¿Vos escuchás ese argumento? Y son argumentos berretas electoralistas, porque en definitiva acá hay una coalición. A ver, ¿qué acabamos de ver en España? En España también venía la derecha, era imparable, etc. Bueno, va a haber una coalición. Y en la coalición, sin los votos de Sumar, no hay gobierno, ¿eh? Es decir, con el nivel de ausentismo que hay y el nivel de decepción, enojo, disconformidad que hay en el electorado peronista o del Frente de Todos, anterior Frente de Todos, más esta confusión de si la semana pasada era malo, ahora es bueno, la próxima va a ser malo de nuevo. O sea, la sinuosidad de mi rival. La sinuosidad. Sí, hay una cosa de sinuosidad, pero esto es así, digamos. Pues creo que es un dato de la realidad, son muchos, pase de un lado, pase para el otro. Que no hay un electorado, una parte del pueblo muy importante, que está por fuera de los que podrían votar a Massa y que nos permitiría tener el caudal de votos para hacer una coalición. Que espero que sea una coalición, somos una coalición, espero que esté liderada por nosotros. Yo juego a ganar. ¿Y por qué Cristina pone el cuerpo tanto con Massa ahora? Pero eso habría que preguntárselo a Cristina, y además me parece lógico. ¿Qué le va a hacer? ¿Le va a escupir el ojo? Si el aparato del Partido Justicialista in totem definió una opción conservadora, digamos. A las corridas, a último momento, hicieron girar el aviso de Guado, que iba a ser presidente de todos los argentinos. Con Guado y bancamos a Guado hasta el final. Vos dijiste, si va Guado no juego. No, pero yo había subido mi video diciendo que me bajaba la candidatura y con los 10 puntos programáticos que habíamos firmado con Guado el día anterior para apoyar su candidatura, porque es verdad, somos la misma generación, tenemos ideas parecidas, pero también hay que dejar muy clarito qué es lo que se va a hacer por el pueblo, que son las cosas de las que a mí me interesa hablar, que es qué vamos a hacer con el problema salarial. Por ejemplo, ahora se anuncia una serie de medidas que seguramente van a tener un impacto en el bolsillo de la gente. Ahora, Guado, déjame decir. Pero no se anuncia un aumento salarial. No se anuncia una recomposición de los ingresos de los jubilados y de las personas que están en la economía popular a través del salario social complementario. Entonces nosotros tenemos un problema grave de ingresos en la Argentina, con un 60% de niños bajo la línea de pobreza. Esa es la prioridad. Ahí tiene que estar la discusión económica. Está bien, pero ahí la dejo allí. Pero ayúdame con esto, y le pido a Jairo que me ayude también. Muchos te están mirando, hay mucha gente del otro lado, le agradecemos, porque la verdad que se suman a esta opinión pública cada vez más televidentes, más que agradecidos. Pero ayúdame para ellos, digamos, para no hacerla como enrevesada ni compleja. Vos decís todo lo que se podría hacer con la guita que se le paga al fondo si no se le paga hacia el fondo. Ahora, ¿no es una falacia plantearlo de esa manera? Porque no se le puede no pagar al fondo. Entonces está bien, vos decís, esa guita la tengo para hacer casa, para que los pibes coman. No debería haber ateo frente al planteo que hace, pero eso se puede. Da la impresión, y esto es como comentario a lo que dice Romina, que una parte del kirchnerismo se le oponía a Guzmán por el planteo que tenía ante el fondo y hoy abraza a Massa, que tiene el mismo planteo o más profundizado. Nosotros seguimos teniendo el mismo planteo. Estuvimos en contra del acuerdo que se votó en el Congreso. El día que Macri cerró el acuerdo con el fondo, me tocó estar en el programa de Majul ese día diciendo cuáles eran las consecuencias obvias de eso. Me tocó redactar con Axel la carta que le mandamos al directorio del fondo diciendo que estaban contribuyendo a una estafa a través del mecanismo de formación de activos en el exterior, y sigo teniendo la misma posición de siempre. Eso que vos decís que no se puede no pagarle, ¿en qué manual está? Está en el Evangelio, está en la Torá. En términos de opinión pública está, ¿eh? Bueno, como demanda de la población está, como demanda de opinión pública está. A mí me gusta más hablar de la opinión publicada, porque la opinión pública en los barrios... No vengas a boicotear el nombre del programa. En los barrios donde yo camino y en el pueblo argentino hay mucha disposición a hacer posible lo imposible, porque seguramente decían que era imposible
que Perón le gane a la Unión Democrática con Braden del otro lado, y Perón le ganó, y la Argentina en el fondo no estuvo. Decían que era imposible cruzar los Andes, y San Martín cruzó los Andes. Es decir, un pueblo que no tiene una perspectiva, por ahí no se hace en 5 minutos. Pero hay que tener una perspectiva de liberación de una situación de dependencia. ¿Sabes lo que dice Romina? Es no que no sea posible técnicamente, pero tenés créditos para empresas de distintos tamaños, con distintos costos, si tenés acuerdos y no tenés acuerdo, tenés obra pública financiada por organismos. No es que vos no le pagás o no arreglás al fondo y la economía sigue funcionando. De hecho, el kirchnerismo no planteaba no pagarle, era no pagarle así, no hacer este acuerdo, no hacer un acuerdo. No, yo planteo hacer un acuerdo con una quita de por lo menos el 47%, que es la proporción de activos que ellos tienen que hacerse cargo, que se fueran al exterior por un acuerdo político que está absolutamente probado, que Lipton y varios funcionarios del fondo dijeron que era una definición de Donald Trump. Por lo tanto, lo que uno tiene que pensar en una negociación no es solamente lo que le va a pasar a uno, es lo que le va a pasar al otro. Eso es básico en una negociación. Al otro el fondo, digamos. Al fondo. Sí. Entonces, si Argentina, Egipto y los principales deudores del fondo se ponen en una determinada posición, es básicamente como si vos le debieras 50.000 millones de dólares a un banco. Te puedo asegurar que el banco la piensa 2 veces antes de que vos digas, yo detengo los pagos. Entonces, obviamente va a tener consecuencias para la Argentina, pero también va a tener consecuencias para el fondo. Y los marcos de negociación en los que se realizan, francamente, hay que estudiar un poco cómo son los procesos de negociación, nacionales e internacionales. Es una negociación tan a la baja y tan lamentable que con la narrativa de que otra cosa no se puede hacer, se hace siempre lo mismo y siempre vamos para atrás. ¿Y por qué más se acuerda de esta manera? Si están en el mismo... Digo, ¿entendés la confusión del que te quiere ir a paso? Te escucha y dice, pero más es parte del mismo espacio ideológico. No, el mismo espacio ideológico de ninguna manera. Parte de la misma coalición electoral. Son 2 cosas distintas. Es como decir que Sumar es parte del mismo espacio ideológico que el PSOE. No son del mismo espacio ideológico. Acá hay una coalición que tiene fundamentalmente un objetivo que es delimitarse de la derecha neoliberal represiva que representa Patricia Bullrich y cada vez más Larreta, que se ha ido corriendo hacia posiciones represivas. Hay una diferencia importante que delimita los campos políticos, pero al interior de nuestro campo político, ¿cómo no va a haber diferencias ideológicas? Bueno, vos has dicho, digamos, has sido muy crítico para ser elegante a esta hora de la noche con Sergio Massa. Yo no le saco ni ¿Vos seguís pensando lo que decías de Massa? No le saco ni un punto ni una coma. ¿Seguís pensando lo que decías de Massa? Te repito, no le saco ni un punto ni una coma. La diferencia que hay es que en este momento la enunciación que yo quiero hacer de nuestra posición política tiene que ver con la agenda de tierra, techo y trabajo, tiene que ver con la confrontación con una entidad internacional totalmente desprestigiada a la que desde otra posición, viendo las cosas desde otra geopolítica, se la puede enfrentar perfectamente, que es desacreditada por parte de sus socios, digamos, porque los países son socios, por la Santa Sede, o sea, hay que leer los documentos por los propios economistas, Jeffrey Sachs, Stiglitz, que fueron parte de esa estructura. Hay que dar una batalla con esas cosas, porque si no las cosas no cambian nunca. Y la Argentina logró dar una batalla importante cuando fue los fondos buitres, los primeros, los de Cristina, que fue cambiar la normativa internacional. Bueno, pero esta no parece, digamos, ¿no? Perdón, Gila, que tenía una pregunta. A ver, se va pasando y me van quedando preguntas en el tintero, pero digo, vos decís no le saco un punto ni una coma a lo que dije. Sí. Imaginemos que el resultado de la primaria te sea adverso, que finalmente el candidato que se imponga es Massa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, muy sencillo lo que voy a hacer. Si uno está en una coalición... ¿Vas a llamar a votar? Sí. Si uno está en una coalición y no acompaña al que gana, eso no es una coalición, es una estafa. Y eso vale para mí y para mi rival. Si yo gano, él me tiene que acompañar. Si él gana, yo lo tengo que acompañar. Ahora, cada voto que nosotros juntemos, en la hipótesis que vos planteás, va a ser un elemento para condicionar al sistema político y particularmente al gobierno de Unión por la Patria para que asuma una agenda de justicia social, de soberanía política, de ¿cómo le dijeron? Paquete fiscal. Un paquete fiscal que tenga un poquito más que ver con el bolsillo de la gente y con una redistribución justa de la riqueza, porque me parece que ahí a los más ricos no les están tocando el bolsillo y creo que hay que tocar el bolsillo al 1% de arriba. ¿Sentís que con ese discurso la base de la cámpora te va a votar más a vos que lo que eligió la cúpula? Yo no sé cuál va a ser el comportamiento electoral, porque no me dedico a eso. Lo que sé es que digo más o menos lo mismo que vengo diciendo desde que empecé a militar. Pero Juan, no hay una contradicción ahí. Vos recién decís no le saco un punto de una coma de lo que dije de Massa, que la verdad que
es, digamos, muy duro, ¿no? Tu apreciación o tu consideración de respecto de Sergio Massa. Ahora, no hay una contradicción en decir, yo pienso esto de Massa, pero voy a llamar a votar si es que él gana, porque si no, se nueva coalición. Digo, no te puedes decir, no, che, qué hipócrita este tipo. O sea, piensa lo peor de Massa, pero a mí, mi voto me lo va a venir a pedir para un tipo en el que él no le cree. Hipócrita sería si yo dijera, no, la verdad que Massa es el mejor dirigente que tenemos en la Argentina. Mi planteo es muy sencillo y muy fácil de Y comprender. vótenlo, como decía Felipe Solá, tápense la nariz y vótenlo. No, mi planteo es muy sencillo. No es un tema de nariz, es un tema de Bueno. que en política las opciones son limitadas. En la democracia liberal, las opciones son limitadas. No es que vos tenés 2 o 3 opciones. Por eso las primarias son interesantes, porque ahí vos podés optar, ahí podés elegir lo que querés. En las generales tenés que votar lo que podés. Y lo que podés implica una comparación con el otro, con lo que tenés enfrente. Entonces, desde luego, mi discurso, en el caso que pierda, que no sé por qué todo el mundo lo da tan por sentado, porque la verdad es que, insisto, hay como... No, yo dije de 3 a 30 sería batacazo. Es una hipótesis. Bueno, Durán Barba, viste que dice que tanto él como Milei van a sacar más votos de lo que se dice. Sí. Yo no sé, pero digo, yo siento que... Yo sé que muchos dirigentes del kirchnerismo que me han dicho, digamos, en una nota, casi porque el formato lo obliga, que van a acompañar a Sergio Massa con convicción, en off te dicen mi voto es cantado para Juan. Bueno, Digo, si ese va a ser el comportamiento después, pero además, aparte de los dirigentes muy sólidamente identificados con una ideología, y pero traccionan los existen las dirigentes. personas. Sí. Y las personas ven otra cosa, que por ahí no es un alineamiento directo con una ideología kirchnerista, no kirchnerista, esto, lo otro. Ven por ahí las propuestas, la coherencia de las personas, otras cosas. Por ahí evalúan otras cosas. Por ahí en algunos lugares donde no llegan los encuestadores, que me conocen un poco mejor, me puede ir mejor. Pero insisto, para ir un poco a la respuesta de... ¿Cómo vas a convocar diciendo lo que venís diciendo o pensando lo que estás pensando de Massa? y ¿Cómo le vas a pedir, digamos, al peronista ese voto? porque tengo posiciones muy claras sobre qué es Bullrich, que probablemente gane la interna. ¿Qué es peor que Massa? Pero, a ver, No, de verdad te pregunto. es infinitamente peor, porque ¿sabes cuál es la diferencia? Primero que es, como Di Tulio me citaba, Sí. que hay una parte que no la pusieron, que Di Tulio decía, yo creo que Juan es mejor, pero no está en condiciones. Bueno, yo creo que nosotros somos mejores y que estamos en mejores condiciones, es la diferencia que tengo con Di Tulio, pero que me parece una persona extraordinaria, dicho sea de paso. Viene el domingo que viene, ¿no? Me están cantando acá. El domingo que viene va a estar acá sentada Juliana Di Tulio. Entonces Sí. déjale un mensaje de cariño ahí. Sí. No, ella sabe perfectamente lo que pienso de ella y lo que intentamos hacer juntos con el ingreso universal y cómo eso fue boicoteado desde algunos sectores del propio gobierno. Pero ahora estamos en una etapa electoral, digo, y ¿por qué es peor, infinitamente peor, Patricia Bullrich que cualquiera de los candidatos que está en Unión por la Patria, aunque hubiese sido otro que me guste menos incluso? Porque es el hombre y sus circunstancias, o la mujer y sus circunstancias. En Unión por la Patria hay un marco que delimita mínimamente un respeto y una defensa por la dignidad humana de las personas. Entonces, dentro de Unión por la Patria no se puede plantear alegremente todo o nada, voy a mandar en cana a todo el mundo, voy a reprimir, voy a copiar el modelo de Gerardo Morales en Jujuy, pero duplicado. Es decir, hay un elemento de humanidad básica que en Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich liderando, se pierde. Y digamos. Juan, en tu mirada y desde que sos candidato, ¿has tenido un llamado del Papa bancándote o diciéndote me gusta? Mirá, ¿no? nunca contesté nada vinculado a la relación con el Papa y no lo voy a hacer mucho menos ahora. Vos sabés que yo tengo la impresión, a través de la investigación, de que vos aportás algo nuevo, fresco al tablero político. ¿Qué es eso nuevo que crees que, qué crees que es lo nuevo que traes? Yo creo que se puede reducir un poco a que yo no vengo coacheado. Tomamos algunos apuntes de lo que pensamos y que creemos en la política de lo genuino, no creemos, decimos la verdad. Por ahí nuestra verdad relativa está equivocada, pero hay una coherencia básica entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y además que muchos de nosotros, somos miles y miles de, en general, sub 40 en el país, que nos forjamos militando... ¿Seguís siendo sub 40? 40. Bueno, no, me estabas Pero yo soy zafando. viejo. No, hace una vida sos sub 40. Yo soy el más grande del grupo. Soy el más grande del grupo. Sí, no, pero ya no me Tengo afanes. 40 baja recién un cumplidos. poco. Bueno, Dale, perdóname, me quedé con dale. el chip de antes de mayo. Sí, dale. Vamos a decir sub 45. Sí, ahí está, dale. Sí. Que tenemos una perspectiva
vinculada a cómo forjó nuestro pensamiento la crisis del 2001, en la que los verdugos eran Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, Gerardo Morales, secretario de Bienestar en el momento de mayor malestar, Larreta en el PAMI que le descontó el 13% de los jubilados. Es decir, los verdugos del 2001 son nuestros rivales de hoy. Entonces, nosotros somos Los los verdugos hijos. del 2001 son los rivales de hoy. Está buena que Sí, la... y nosotros somos los que resistimos lo del 2001. Yo estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por un decreto firmado por De la Rúa y avalado por todos sus ministros. Patricia Bullrich, que es la señora que saca un spot hablando de la desocupación y de la pobreza, dejó el país absolutamente quebrado cuando yo no tenía ninguna participación política. Lo que hace que sea absolutamente ridículo que, sin haber tenido ningún cargo público previamente, pretendan buscar asimilar nuestra figura a la catástrofe social que hay en la Argentina. Cuando nosotros empezamos a militar, el país estaba quebrado. Y digo, esa forja de estar ahí en la tensión de lo más jodido que hay en el país, que es que se te caigan los pibes de las manos por el narcotráfico, por la falta de alimentos, etcétera, genera una... Somos de una madera que es distinta a la madera con la que están hechos los políticos profesionales. Ahora vamos a ver, porque... Por ejemplo, si vos me decís, sí. ¿te pones nervioso con la campaña, te estresas? ¿Qué me voy a estresar? ¿No te estresa? Pero ni a palos. Me estresan las cosas que pasan en los barrios. Me estreso cuando me llaman a las 2 de la mañana y se prendió fuego una casilla. Esto es... por eso digo, hay tipos que se creen genios por hacer un maquiavelismo de cabotaje y negociar concejales. ¿Y hace falta plata para ser candidato o precandidato? Hasta ahora nosotros tenemos, no sé cuánto juntamos crowdfunding, lo de la DINE, y por ahí si algún televidente nos está viendo, puede entrar a juangrabois.com.ar y hacer su donación, y así vamos juntando. Yo creo que no ha venido ningún empresario a decirte, che, te pongo... Nosotros dijimos al principio, no queremos aportes de multinacionales, pero hay una, en la página, vos entrás y ponés lo que vos querés, y después tenés que ir a la página de la DINE y hacer la declaración jurada. Si viene alguien y pone 200 millones de pesos, viene, no sé, Pérez Compán, que lo ponga. Yo no le voy a hacer ningún favor a Pérez Compán porque ponga esa plata. Lo que sí te puedo decir es que cuando Mark Stanley nos invita sotoboche, como invita a todos, El embajador de Estados sí, Unidos, el embajador. a tomar cafecito en la embajada, nosotros le contestamos, no vamos a una reunión privada y secreta con el embajador de una potencia extranjera. Si quiere una reunión, tiene que ser pública, abierta, y usted tiene que venir, porque nosotros somos precandidatos a presidente y vicepresidenta Y con Paula bueno. Valmedina. Vamos a ver. Escúchame, ahora quiero, Vamos a ver. quiero hablar... Ahí vas sí. a ver. Sí. ¿Qué? Ahí vamos a ver cómo se negocia. Bueno, parece difícil que lo haga, ¿no? Porque Bueno. en el ambiente, de la privacidad, de las reuniones... Después lo te que lo está cuento. Después lo vamos a ver. Dale, quiero hablar de los movimientos sociales. Salió un spot que estuvo, bueno, generando mucha polémica durante la semana, vinculado a García Moritán, para mí particularmente desafortunado, además a 2 días, lo sacó del atentado Lami, a ver, ¿no? esa implosión de ese edificio con todo el significado que tenía. Después le dijo a 7K algo así como los terroristas, ¿no? Está como, no sé si los terroristas son los que tienen planes, pero quiero que lo veamos. Mirá, este es el spot de Moritán. Un edificio que concentra todos los piquetes, protestas y los acampes. Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor. Una de las avenidas que conecta el norte con el sur de la ciudad. ¿Qué te pareció esto? ¿Lo viste? Sabés que no lo había visto así. Ah, ¿no? No. Bueno, no miro mucho la tele, pero es el... Lo había escuchado, pero bueno, es el odio gorila reloaded, ¿viste? O sea, un edificio con la imagen de Evita, ¿viste? Primero borran la imagen de Evita y después lo derrumban. Bueno, ahí hay una cosa un poco patológica. Pero con la idea de que toda la protesta social se concentra en el Ministerio de Desarrollo. Es cierto, primero borran la imagen y después... podrían cambiar el Ministerio de Desarrollo de lugar y fin. Sí, y no implosionar un edificio, la verdad. Yo cambiaría el Ministerio de Desarrollo a otro lugar. Lo decía Jorge Macri el otro día también. Sí. Yo cambiaría la capital federal a otro lugar. O Sí. sea, voy a tener que cambiar el Ministerio de Desarrollo, voy a cambiar la capital federal.
Es decir, yo creo que la capital federal no tiene que estar más en la ciudad de Buenos Aires, tiene que estar en el norte grande, conectada con las principales capitales de los países limítrofes y desarrollar una política que tenga que ver con las economías regionales. Por lo tanto, todos los ministerios, no se llamaría desarrollo social, van a tener que estar en otro lugar y los políticos van a tener que pasar un poquito de calor y estar un poquito menos cómodos que acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora te voy a preguntar qué pasa con el apoyo, digamos, de los distintos movimientos, que no sé si terminan de darlo, le evita, digamos, qué es lo que pasa ahí, que uno presuponía que ese apoyo iba a estar, pero si no escucha Grabois, porque la gente está del otro lado, está enganchada, yo no sé si porque le gusta Grabois o porque no le gusta, viste que a veces eso es lo que te hace traccionar y poner determinado canal. Es el voto que nadie está viendo Es venir. el voto, atención que el número, si el número es el voto, va muy bien. Si el número que está cantando acá Leo es el voto, va muy bien. Ahora, que no escuche Grabois. Todo esto que viene diciendo, ¿cómo le está yendo a Grabois? Nosotros lo vemos En bastante- número. En número nosotros lo vemos bastante bien. Por supuesto, partimos de una hipótesis que a Grabois no le gusta, que es una hipótesis de que hay un candidato más fuerte y un candidato que sirve para capitalizar lo que el segmento disconforme, más ultra acá, más cercano a la izquierda, más duro. Estamos hablando de alrededor de 5 puntos. No está para nada mal, muy bien, diría, como un punto de arranque y con una relación de más o menos alrededor de, un candidato que en relación con su principal rival interno, te diría es 90% a 10% u 80% a 20%. Hoy es esa distribución más o menos. Y podría capitalizar votos si todo esto que viene con... se me fue Jairo, bueno, se fue a hacer un café. Con todo esto... Es para vos. Sí, es para vos. No tenemos para todos, porque estamos racionalizando el café. Pero digamos, con estas medidas que Massa va a anunciar mañana, con el acuerdo con el fondo, si eso, digamos, si al candidato le impactara el resultado del ministro, ¿lo capitaliza Grabois? O sea que hoy, viste, la economía también es una gestión de expectativas, es la expectativa también. Entonces vos hoy tenés a Massa evaluado por, o sea, te diría como con una doble vara. Por un lado, resultado económico, pero por otro lado también intenciones, agarrar la cosa en un momento difícil, capitanear. Entonces tenés como distintos elementos que entran en juego en la evaluación de Sergio Massa, viste, no es tan lineal. ¿Y No dónde es tan puede, lineal. viste, cuando decís, dónde puede capitalizar? ¿Dónde está el voto, digamos, que le puede pasar a Grabois de 5, que dice está muy bien, a 7, a 10? Yo creo que la gran potencialidad hoy de Grabois está no en disputarle voto a su rival, sino en convocar y movilizar a los desilusionados, desencantados, todo ese segmento que hoy es lo que estamos viendo, que no va a votar, que no se moviliza a las urnas. Lo estuvimos viendo a lo largo de todas las elecciones provinciales y lo vimos también en el 2021. Ahí está, y Ese en gran dilema. el desencantado. Creo que sí. Te dimos una consultoría premium gratis. La de Sheila, nada más y nada menos. Estoy de acuerdo con dos cosas y en desacuerdo con una. A ver. Lo primero es que mi rival es más fuerte, pero desde luego que es más fuerte. Tiene el caballo del comisario. Nosotros tenemos el bastón del mariscal, pero él tiene el caballo del comisario. Eso no me cabe la menor duda. Pero a mí me gustan las referencias bíblicas. Existió Goliat y también existió David. Entonces, no necesariamente las cosas son como parecieran estar destinadas a ser. Lo otro que estoy de acuerdo es en los desencantados, pues soy uno de ellos. Digamos, entonces, la resignación... Desencantado, porque vos dijiste que me gustó, ¿no? Que cada voto sea un grito de rebeldía. Hacia el gobierno también. Hacia la resignación con que esto es lo mejor que podemos tener. ¿Pero vos decís soy un desencantado del gobierno de Alberto Fernández? Del gobierno de Alberto Fernández y de la gestión económica de Massa, que está hace creo que un año más o menos, como ministro de Economía. No es que está desde la semana pasada. Entonces, y desde luego, desde un conjunto de lógicas de poder del sistema político, que se reflejan en lo que vos planteabas de Córdoba, que se reflejan en lo que pasó... Córdoba, que perdón, déjame repetir los números que tenemos a esta hora. Sigue 47-48, sigue, ¿no? Pacerini respecto de Rodrigo de Loredo, que se paró a aceptar una derrota sin números, rarísimo. Bueno, pero por eso, es rarísimo, hay cosas rarísimas. Es raro. Bueno, Schiaretti iba a ser parte del grupo de Larreta, ¿no? Bueno, pero hoy sube el precio, Schiaretti. Y ahora Porque Larreta punto lo está necesitando. Y ahora Larreta está con su rival. Entonces, es muy difícil de entender cuáles son las diferencias de proyecto que hay ahí. De mí... Pero decías de lo que te dijo Sheila, perdón. Bueno, y la tercera cuestión, la que no Todos estás de acuerdo. La que no me gusta es que nosotros seguimos para canalizar determinado voto. Nosotros expresamos una representación, no canalizamos nada. Yo no quiero canalizar nada. Nosotros expresamos una representación y además, cuando se habla de lo testimonial,
pareciera ser que el valor del testimonio, de la coherencia, de la firmeza, es un valor que no tiene sentido. Y el valor del testimonio es lo que construye el futuro. Digamos, el futuro se cimenta con el testimonio de los que pelearon. No, pero contra el más fuerte. en términos de que me parece que, donde vos tenés que convencer, digo, no te voy a decir cómo te dejas, pero digo, en esto del voto perdido, que le pasa también a la izquierda, ¿no? A Miriam Bregman. No, ¿para qué voy a hacer ese voto que es más un testimonio de mi bronca, de mi decepción? Vos decís, yo también soy un decepcionado del gobierno de Alberto y de la gestión de Sergio Massa. Lo pierdo, digamos, lo pongo en, bueno, alguien que sea más competitivo electoralmente. La diferencia es que nosotros vamos por la coalición que va a ganar y nuestro voto condiciona todo el sistema político y particularmente a nuestra coalición. Si nosotros sacamos un caudal de votos importante, al día siguiente, con mi rival, bueno, va a haber que establecer algunas pautas de cómo va a ser el proyecto del país. Pero está bueno esto que explicas. Te va a dar más margen para esto que estás marcando de en qué condiciones negociás. Pero además, otra cosa que sí comparto, yo no tengo ninguna intención de disputar un voto pro empresario, pro norteamericano, del establishment político, de centro, para decirlo de alguna manera. El peligro es Bullrich, en definitiva. Sí. El kirchnerista dice, pará, me meto en la paso de Juntos por el Cambio y voto a la reta. Porque que te podría votar a vos. Pero lo que pasa es que ese tacticismo, bueno, cada uno puede pensar lo que quiere. O sea, yo creo que lo que tienen de interesante las PASO, de nuevo, es que vos podés votar lo que querés y lo que más te representa, y eso después tiene un impacto en la política, porque la magia de los que lo subieron a Milei en un determinado momento y ahora lo están queriendo bajar con una metralleta. Ese no se baja, ¿eh? Y parece que no lo bajan tan fácil, pero lo subieron y lo quieren bajar con una metralleta. Patético lo que le hacen a Milei. Yo lo digo estando en las antípodas ideológicas de Milei, pero veo las noticias y es... ¿Te solidarizás con Milei? Es que sí, no hay un argumento político. No hay un argumento político. Son todas chanchullos, son todas operaciones... Lo están operando a Milei, decís. Pero obvio. Mira. Pero a ver, lo mismo me pasa a mí en algún otro canal, donde inventan cosas ridículas e inverosímiles, le pasa a un tipo que está en las antípodas de mi pensamiento, que si querés ideológicamente es el principal enemigo, pero que no lo están atacando por su ideología, lo están atacando por otras cosas. ¿Por qué? Porque es todo un juego de poderes, a ver si lo bajás ahí, sube un poco Bullrich, hay todo un sector que apuesta por Bullrich, sobre todo la Internacional de las Armas, digamos, ¿no? Porque ella tiene su negocito de importación. Está Grindetti por acá, pues está escuchando ya atentamente, bueno, algo va a opinar al respecto. ¿De la Internacional de las Armas? No, de lo que está diciendo de Bullrich, dale. Bueno, no, porque tiene sus buenos negocios, ¿no? Ella, con su cónyuge, con el tema de importación y exportación de armas, particularmente israelíes, pero... Uy, vas a meter en quilombo a Yanko acá, bueno... Eso, bueno, Yanko, sí, después, eso. bueno, después hay otros de otro lado, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay que hablar un poco de eso también, porque a veces se habla mucho de seguridad... Pero no se está cometiendo ningún tipo de delito. No, lo que sé es que cuando hablan de seguridad ya hablan de objetos, de patrulleros, cámaras y armas, y no hablan del ser humano que está dentro del patrullero, que tiene el nivel más alto de suicidios, que tiene horarios rotativos, que sufre de una manera constante, y me parece que hay un negocio atrás, no digo un delito, un negocio. Y puede haber cierta incompatibilidad, ¿no? Cierta conflicto de intereses. Pero, insisto, el voto nuestro es un voto que tiene que ver con pensar un proyecto de transformación profunda de la Argentina, que implica romper con la dependencia extorsiva del Fondo Monetario Internacional, gravar impositivamente al 1% más rico con un impuesto permanente a las grandes fortunas, reducir los impuestos a la pobreza, que son el IVA, por ejemplo, que es el impuesto que paga lo mismo un camionero, un cartonero y Galperin cuando va al supermercado, o sea, reordenar fiscalmente pero tirando para abajo y para el medio, y que quiere resolver por lo menos un problema, que es el de la vivienda, y que ese problema de la vivienda impacta en el bolsillo de millones de personas que pagan un alquiler. 11 millones de argentinos son inquilinos, o sea que ahí hay una inflación encubierta, pues si vos dejás el 30 y pico % del sueldo en el alquiler, y bueno, ahí tenés un poquito de tu sueldo que se te está yendo. Y de la gente que vive en los barrios populares y sobre las futuras generaciones que no pueden tener la luz, el gas y las cosas básicas para vivir, y se deteriora la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Esas son las cosas que nosotros planteamos: una política de seguridad inteligente centrada en el ser humano, una política de vivienda inteligente e inclusiva, el Fondo Nacional del Litio, la renacionalización de los yacimientos de litio y de la producción para crear un fondo específico de afectación para la educación pública. Ya tenemos 20 cosas muy concretas que si ganamos las vamos a llevar adelante,
Y si no ganamos, no le vamos a pedir peras al olmo, pero al menos una parte importante de esas cosas Está bien, y sí se pueden llevar con más adelante. votos, digamos, tenés más margen para negociar. Juan Grabois, ¿cuánto queda de campaña? ¿2 semanas? Y hasta el 13 de agosto. Hasta el 13 de agosto lo vamos a venir siguiendo muy de cerca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias por por haber invitarme. Gracias a los estado, por haber estado acá. Bueno, viste que nosotros decimos lo que queremos, ¿no? Básicamente, ¿no? No, pues si no deja como la idea de que condicionados por... No, 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 nunca. perfecto, no. No, Nunca, no, qué sé yo. no. Por el momento, la verdad que hasta ahora en tantos años de laburo, no. Empezó a hablar la oposición